información. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí atentos y la verdad que es un logro tanto para la UNAM como para la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas el que podamos tener este intercambio de ideas, ¿sí? Pues bienvenida acá también la gente de acá. El tema de hoy se llama representación del aprendizaje matemático mediante las digráficas o digrafos. Este tema lo clasifican la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, así como la Sociedad Internacional, la de Operation Research, la clasifican como una rama de la investigación de operaciones que tiene que ver con la conducta, con el conocimiento, con la parte cognitiva. Entonces, este foro que se llama EURO es un foro muy importante a la cual atienden entre 3,000 y 4,000 personas y tienen tantas ramas que creo que entre 40 y 60 son las ramas de la investigación de operaciones que se aterrizan tanto en investigación como en aplicación como en desarrollo de tecnología. Entonces, en mi caso, pues yo les voy a hablar otra vez sobre la parte cognitiva y el contenido y el objetivo de este trabajo son como sigue. En este trabajo, entonces, presento y discuto una metodología para analizar. El variante ahora es que no es trabajo colaborativo, sino es trabajo individual. Bajo un enfoque sistémico, el aprendizaje de matemáticas individual, de conceptos de cálculo diferencial a nivel de bachillerato, pero que ellos hacen actividades, resuelven actividades por medio de la calculadora que permite la graficación. Estas calculadoras se le conocen como calculadoras avanzadas. Entonces, el interés es saber cómo los estudiantes adquieren y organizan ese conocimiento matemático y cómo producen respuestas aceptables en condiciones de aprendizaje escolar. Una parte del aprendizaje, ustedes saben que aunque se esté haciendo un examen, es un momento también que es un momento de aprendizaje, que se reorganiza el conocimiento adquirido hasta ese momento con fines de producir una respuesta que sea aceptable para el profesor. Es, digamos, el objetivo prioritario de los alumnos, ¿no? Nadie tiene la mala intención de contestar de manera incorrecta o no aceptable, ¿no? Bien, entonces las palabras claves para este tipo de trabajo son sobre todo de la ciencia de sistemas, la investigación de operaciones, el aprendizaje de matemáticas, calculadoras avanzadas y de temas de cálculo diferencial y a nivel de bachillerato. Entonces, en cuanto al sistema, el enfoque es un enfoque sistémico. Y entonces se trata de conocer cómo los que aprenden, los alumnos, representan su conocimiento matemático. Digamos, es un problema que se conduce, que se dirige, que guía a la investigación, pero bajo una perspectiva sistémica. Y ahí les pongo las referencias de Eickhoff y Sasieni, que es más reciente que los Eickhoff anteriores, ¿verdad? Que la mayoría de los que estuvieron aquí en el posgrado de Ingeniería del Sistema seguramente revisaron. Entonces, aquí los elementos del sistema que se estudian, por si la vez pasada no quedó claro, lo reiteramos, es que los objetos son los conceptos que se aprenden, ¿sí? Las relaciones entre ellos son las relaciones de los objetos del sistema y los objetivos son, sobre todo, aprender el conocimiento matemático, conocimiento científico, ¿verdad? No es un conocimiento tácito, sino es un conocimiento del tipo lógico, de inferencia lógica, ¿no? Como si P entonces Q. Así que estos elementos son los conceptos matemáticos, las relaciones entre ellos y uno de los principales objetivos, reitero, es que produzcan una respuesta, sobre todo que formulen argumentos para las preguntas que son del tipo matemático que están contenidas en su material de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje matemático, básicamente lo que queremos hacer es
documentar pues estos procesos de los estudiantes. Como ustedes pueden darse cuenta, son inferencias del investigador, son interpretaciones, puesto que no tenemos una manera de acceder a la producción de conocimiento de manera directa. Entonces, básicamente se trata de ver las imágenes conceptuales, o sea, lo que queda a nivel de intelectual y que los alumnos organizan de alguna manera para producir respuestas en un papel. ¿Sí? Esas son las fuentes de la investigación, las respuestas escritas. Y sobre todo que están asociadas con las formas de representación del conocimiento matemático. Desde luego que hay supuestos. Uno de los supuestos es que el aprendizaje se construye por el doble proceso entre las acciones que el que aprende y sus conceptualizaciones en ambos sentidos. Desde luego ustedes pueden reconocer como este enfoque es de Piaget, ¿no? Es constructivista, pero que también a la hora del modelo de análisis proposicional se está conciliando con el enfoque cognitivo de Ausubel y varios que formula Miguel Ángel Campos es un instrumento analítico para tratar de dilucidar cómo es que está organizando su conocimiento el que aprende. Así que en otras palabras, las acciones mentales que corresponden a las imágenes, pues se regulan. Uno limitan a los otros y el otro modelan al primero. Así que de esa manera las imágenes van a restringir las acciones mentales que se hagan con ellos. Esto traducido al lenguaje matemático en clase quiere decir que las distintas representaciones de los conceptos matemáticos esas son las que van a constreñir, a modelar, a limitar el conocimiento que se adquiera. Ustedes tienen conocimiento empírico al respecto, en el sentido de que hay libros que producen mejores conocimientos en los alumnos, ¿no? Y por eso se seleccionan como libros de texto. El otro, no sé si me sigan oyendo. ¿Sí? Bueno, entonces, esta forma de producir conexiones entre los conceptos pues no es, digamos, aleatoria, sino que tiene la intencionalidad de producir, de que el alumno adquiera conocimiento científico, y este está contenido en los documentos de aprendizaje, como pueden ser la clase del profesor que pone en el pizarrón, el libro de texto, las notas de clase, etcétera, ¿sí? Todos aquellos documentos que tienen una estructuración tal que permite el acceso al conocimiento científico. Adelante. Así que la organización del conocimiento, bueno, cabe de decir que para esta organización interviene lo que se llama el proceso de procesar información visual, porque nosotros a través de la vista estamos percibiendo información que luego se va a traducir, se va a acomodar de acuerdo a nuestra estructura a nivel intelectual, ¿no? Pero este componente cognitivo es el que nos va a permitir organizar esa información que proviene de los sentidos, como la vista, el oído, hasta, digamos, las sensaciones, como el movimiento. ¿Se acuerdan del estudiante de la vez pasada que hacía con su manita, ¿no? Y que giraba el lápiz, todo eso. Entonces, el conocimiento que se adquiere en esta parte tiene cierta organización que resulta de la actividad cognitiva del estudiante. Es decir, que si no hay la intención de hacer un trabajo intelectual, intención o disposición, en palabras de Campos y Gaspar, si no está disponible el conocimiento previo para acceder al nuevo conocimiento, pues eso se dificulta y pudiera organizarse de manera pues, incorrecta, ¿no? No pertinente. A la que sigue. Entonces, esta organización nosotros la entendemos como esa constelación compleja de unidades de información que son ítems significativos, son temáticas significativas, junto con una variedad de enlaces lógicos que van a conectar a los conceptos de una cierta manera. O sea, los conectivos lógicos como la conjunción, el y, la disyunción, el o la implicación, si P, entonces Q, etc. Todos ellos permiten armar un discurso, o sea, un argumento para que se pueda enlazar a nivel intelectual en la organización del estudiante. Entonces,
Con el modelo de análisis proposicional lo que se persigue es identificar las ideas principales que están en esa organización conceptual y que son, así mismo, por sí misma es la organización, de acuerdo a ese contenido conceptual y lógico, ¿sí? La que sigue. Entonces, en cuanto a los sistemas de representación, nosotros habíamos comentado que generalmente en matemáticas, tanto en textos como en el lenguaje del profesor escrito u oral, se refieren a por lo menos 5 representaciones, que son la parte discursiva, texto, lenguaje común y corriente, la parte gráfica, que son gráficas cartesianas por lo general, o pueden ser esquemas, numérica, porque los alumnos anclan mucho de su conocimiento con números enteros o naturales, y entonces después de entenderlo así, pueden dar el salto a representarlo algebraicamente o de manera simbólica en matemáticas, ¿no? Eso es lo que más observé en el trabajo de los estudiantes entre 16 y 17 años. Y bueno, estas tipas de gráficas se las voy a volver a recordar, cómo es que se construyen, y sobre todo que tienen que ver con el trabajo que hacen los alumnos que escriben y que reportan en esta ocasión de manera individual. Y si quieren revisar la parte de cómo se trabajan a nivel cognitivo las representaciones, pues una referencia muy importante es lo que hizo Palmer desde esa fecha. La siguiente, por favor. Entonces, miren, este es un ejemplo de una respuesta del estudiante. En esta primera parte, ustedes estarán viendo la diapositiva donde dice Student Example, Student Answer. Entonces, la pregunta, la cuestión que se plantea es una cuestión que tiene que ver con la velocidad del agua. Ese sí está en español. La velocidad del agua, porque les pedimos que modelaran la salida del agua de una manguera en el momento cuando quiere uno regar plantas o árboles, ¿sí? Entonces, había alumnos que sí representaban una vista de perfil y podían visualizar una trayectoria. Sin embargo, había alumnos que lo veían de frente y nada más veían la salida del agua y que caía, pero no veían la trayectoria. Todas esas son decisiones de los estudiantes de cómo analizar. Cabe decir que esta pregunta nunca se les había formulado en el curso, así que era novedosa para ellos y tenían que hacer sus primeros esfuerzos en reflexionar sobre esa situación. Entonces, el alumno dice, la velocidad del agua va en incremento, y aquí, por ejemplo, en el baja proposicional, que está a la derecha, speed quiere decir velocidad, entonces la velocidad del agua, water, va en aumento, o sea, crece o se incrementa. Estos son los 3 primeros conceptos que se ven en la gráfica del lado derecho. ¿Sí me siguen? ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Gracias, perdón por preguntarles, pero es que como me alejé del micrófono. Bueno, sí, entonces, un poco lejos. Si se lo puede acercar, sí se escuchará más claro. Ok, perfecto. ¿Qué tal aquí? Mucho mejor. Ok, perfecto. Entonces, en los 3 primeros óvalos de la esquema de la derecha, en la diapositiva, se ve los conceptos de velocidad, agua y aumento o incremento. Y luego, esa es una primera proposición que tiene al inicio una P, subíndice 1, y ahí lo vamos siguiendo. Y termina ahí. Luego dice en otra, es decir, que la velocidad va a ser cada vez mayor. Entonces, la velocidad es cada vez mayor. Yo nada más pongo como conceptos velocidad y mayor, y hay 2 relaciones, porque es decir y va a ser, son 2 formas verbales que son más bien relaciones entre los conceptos de velocidad y mayor. Dice, porque el agua llega a un punto máximo. Entonces aquí esta es otra proposición, el agua llega a un punto más alto, ¿sí? Y entonces a la derecha se ve un punto, un óvalo que dice highest point, que es el punto más alto, máximo de la parábola, que es 1 al caer, y lo enlaza con el 1, ¿no? De la parábola con el 1, al caer por la gravedad. De hecho dice gravedad, la velocidad va en aumento, ¿sí? Entonces lo liga otra vez a la velocidad, y en total yo distinguí
6 proposiciones, la proposición 1, la proposición 2, la 3 está acá, ¿sí? Y 4, la proposición 4, y la proposición 5, ahorita no la visualizo, pero está hasta las 6, ¿sí? Entonces, esta es la parte interpretativa, por eso es un estudio cualitativo, no es un paradigma cuantitativo, sino se está haciendo una interpretación, ¿no? Como investigadora voy desde un punto más cuantitativo a uno más cualitativo, me voy acercando más a lo cualitativo, a la parte interpretativa del estudio. ¿Y qué sigue? Todo eso lo podemos escribir aquí, miren, aquí ya se identifican mejor. La pregunta, estas son las hojas de trabajo para analizar. El ítem o la cuestión es el 241, la proposición con las que contesta el alumno son 6, los conceptos que tienen cada proposición, se puede ver que se repiten, y acuérdense que los que se repiten son óvalos que iluminamos con gris, porque son los que están en el núcleo, o sea, es la parte esencial con la que arma su respuesta. Después vienen las relaciones y aquí viene una primera categorización de la interpretación, es decir, que está conectando la parte discursiva, el lenguaje común, con lo gráfico, con lo simbólico, a través de enlazar las relaciones, ¿sí? Y finalmente las segundas categorías que yo no hablé la vez pasada, las conexiones tridimensionales quedan conectados, que eso sí ya es la parte de los digrafos. Si el alumno conecta lo discursivo con lo simbólico y lo discursivo con lo gráfico, a resumidas cuentas quedaron conectados 3 nodos, que son el discurso, el texto común y corriente, la parte simbólica o lenguaje algebraico y la parte gráfica. Entonces me está dando en su respuesta elementos que identifico como que están representados en esos 3 tipos de esos 5 en 3 tipos de representación. Y de esa manera pues van fortaleciendo su sistema de representación para dar respuesta. Así lo hice con todos los ítems que tenía todo el material didáctico y con todas las entrevistas también. Y pasé a lo siguiente. De ahí paso a la siguiente representación. Esta fue muy útil en un principio porque en la base, cuando están en cuadritos, es cómo, en qué representación está dando respuesta el alumno. En particular respondió siempre en lenguaje que, en mayoría, en discurso. Y solamente una vez lo puso en forma numérica. Pero cuando se alude a la otra, mediante una conexión, digamos, el ítem podría decir la velocidad del agua y podría poner una fórmula a la cual se está refiriendo, ¿no? Refiriendo a una velocidad media, por ejemplo, una razón, un cociente entre 2 cambios, cambio de distancia y cambio entre altura y cambio entre distancia. Entonces pueden estar estos enlaces y de estos enlaces me pasé a la derecha ya por lo que se llama digráficas. A la derecha ven un grafo que tiene sus nodos por las representaciones que utiliza, que es el discurso o texto, la gráfica, la parte numérica, la parte algebraica o simbólica y la tabla. En esta respuesta creo ningún alumno contestó con una tabla de valores. Todos se fueron a estas 4 representaciones. Así que los enlaces posibles que están con línea gruesa, continua, son las que ven así, son 3 flechas que ya vimos en la columna última de la tabla anterior, que era el D, el G y el S. Y las punteadas son las que quedan inferidas porque las otras quedaron conectadas. Entonces es una manera de interpretar las respuestas de los alumnos. ¿En la que sigue? Entonces, esto da lugar al uso de la herramienta matemática para analizar las respuestas, no solamente de un alumno. En un grupo en general tenemos muchos alumnos. Esto se puede hacer pues, en grupos pequeños para analizarlo concienzudamente, pero podría hacerse con software, que es en lo que ahora me ando moviendo, usar un software que me permita analizar esto para muchos alumnos, ¿sí? Entonces, las digráficas son las que representan un sistema más o menos conectado. Por ejemplo, este otro resultó con dos triangulitos
iluminados, donde dice que son conexiones tridimensionales, DSG, DSN y SNT, son 3 conexiones tridimensionales. Entonces ahí su esquema de representación de este estudiante quedó mucho más conectado. Desde luego esto es casi al final de todo su material didáctico. Y la ventaja de que estos grafos se pueden traducir en sus matrices de adyacencia permite hacer inferencias en cuanto a las propiedades que tienen o las operaciones que puedo hacer con las matrices. Y de esa manera puedo llegar a sistemas más conectados, menos conectados o casi desconectados, ¿sí? Un esquema desconectado pues es cuando no tuviera esos vínculos o flechas, ¿sí? La que sigue. Y en conclusión, pues los sistemas de representación que usan los participantes se modelaron por estas digráficas y algunas los mostraron de manera muy completa, quedaron los 5 nodos conectados o enteramente desconectadas porque nada más hablaban en discurso y no hablaban de otra manera, ni se referían a una gráfica y pocas veces usaban el lenguaje matemático. Y pues algunos débiles, pero pienso, y esa es la parte también interpretativa, que esto tiene que ver con la forma de ser del estudiante, en su forma, la idiosincrasia. Acuérdense que ya llevan para este nivel casi 12 años de escolaridad, ¿no? O un poco más con el preescolar, que hace maravillas, pero lo pierden en la primaria, ¿no? Entonces, una recomendación de enseñanza es que si tenemos como fin que los estudiantes adquieran sistemas de representación sólidos, muy fuertes desde el punto de vista de la conexión, entonces el profesor es importante que promueva que los estudiantes adquieran la integración cognitiva en esos sistemas de representación. La integración cognitiva quiere decir lo siguiente: cuando tienen, ahorita ustedes lo pueden hacer como ejercicio si nos regresamos a la tabla anterior, ¿sí? Donde está el mapa. Otra más. Otra. Ahí. Cuando ustedes piensan en el agua, ¿con qué lo ligan? Cuando piensan en agua. Al menos con un vaso donde se lo sirven, ¿cierto? ¿Sí? El vaso tiene agua. Esa es una proposición. ¿Qué otra proposición pueden usar con esos 2 conceptos? Pues muchas, ¿no? En fin, la cuestión es que en la medida que hagan ejercicio intelectual al respecto, ustedes van haciendo sistemas de representación más conectados, ¿no? Por ejemplo, que están trabajando en propuestas hídricas, ¿no? Pueden hacer sus propuestas mucho en un momento que la presentan es una fotografía, pero estoy seguro que pueden hacer algo más que eso, ¿no? Eso fue como el ejercicio de pensar los nombres de las mujeres, ¿no? Si piensan todas las proposiciones que pueden formar con los conceptos agua y vaso, pues son muchísimas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la medida en que hagan trabajo intelectual, es decir, una acción con los objetos de aprendizaje, entonces esperamos que los alumnos adquieran sistemas de representación más conectados, es decir, gráficas mucho más sólidas, ¿sí? Y gráficas que simbolizan, pues, que me dicen cómo está su sistema de representación en una manera que puedo compararlas entre varios estudiantes y no solamente con uno por uno, ¿sí? Sino con todos ellos. Si vamos más adelante. Ok, y una más, sí creo ya. Y estas son las referencias, ¿sí? A diferencia de la plática de la vez pasada, les puse las referencias más orientadas al trabajo colaborativo y aquí les pongo las referencias más orientadas al trabajo individual, ¿sí? Si quieren el trabajo completo, pues es la tesis doctoral que la hice en pedagogía. Yo soy doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y está en la UNAM, ¿no? Entonces, si quieren ver más detalles como la guía de estudio con la cual trabajé, todos esos elementos están ahí. Y están, pues, la estructura de la guía, etc. Entonces, con eso, pues, ojalá tuviesen una respuesta, una reacción para dar lugar para dar paso al intercambio de ideas. ¿Sí? Yo apenas vi el modelo y se me hizo muy bonito. Usar las gráficas
varias dimensiones para para saber qué tantos recursos están usando, ya sea el visual, el gráfico, numérico o el literal. Está bonito. Pero es que apenas hoy vi. Sí, no se preocupe, pues qué bueno que le interesó. Y déjeme decirle que si usted después de un tiempo que lea y lo reflexione quiere mandarme un correo, pues completamos ese círculo, ¿no?, de comunicación, que sería el feedback, ¿no? Si quiere poner en la carátula. Ajá. ¿Su nombre cuál es? Soy Armando. ¿Y su formación cuál es? Soy físico de licenciatura y soy maestro en sistemas. Mire qué bien. Seguramente que trabajan con unos sistemas muy cercanos a estos. Sí, sobre todo para inteligencia artificial y todo eso, pues esa es la parte de cómo una máquina aprende más, ¿no? Muy bien. Adelante. ¿Alguien más? Aquí está la matemática Verónica y el ingeniero Eder. Si quieren hacer preguntas o hacer comentarios, adelante. A ver, Vero, dígame. Bueno, la pregunta es que si para todas las respuestas... Si la quiere repetir para que la oigan. Mi pregunta es que si para todas las respuestas se utilizaron como los mismos elementos de relación, porque por ejemplo veíamos ahí velocidad, el número 1, el punto máximo, pero para todas las respuestas fue como los mismos elementos, o cada una daba su propio... Cada uno daba su propia respuesta, quiere decir estructura. La idea era que en condiciones de examen pues no comparten nada, ¿no? No hay interacción. Entonces cada alumno daba la respuesta de la manera que él consideraba que con eso daba respuesta, ¿no? Algunos eligieron números como el 1 y así, ¿no? Otros no necesitaron, lo pusieron de manera simbólica como un Y2 menos un Y1 entre X2 menos X1, que es la pendiente a la curva, ¿no?, de la parábola, la pendiente de una secante, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de conocimientos está discutido en toda la tesis para un solo ejemplar del caso, es un chico, pero todos los demás datos los he ido presentando en estas diversas chances que he tenido para dar a conocer, ¿sí? Pero fueron 7 estudiantes los que analicé, y en otra presentación quizás, ¿cómo se llama? Bueno, en la misma tesis está el concentrado de todas las respuestas de los alumnos, ¿no?, de los 7 alumnos, para ver sus diferencias, ¿no?, quiénes eran más conectados y eran menos. Y desde luego el estilo cómo, pues unos lo hacían de una manera y otros de otra, ¿sí? Aquí sí es totalmente individual. Entonces, no sé, por allá otro comentario, una pregunta. Entiendo que son de pedagogía muchos de ustedes, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? De didáctica. ¿Y qué otra disciplina está involucrada acá en el auditorio, en la audiencia? Ingeniería y pedagogía. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Pues mire, tanto ingeniería de sistemas como la parte de la investigación pedagógica en términos de didácticas específicas, por ejemplo, física, para la biología, en todos esos campos, en esas, digamos, disciplinas científicas, se tiene trabajo hecho y reportado por Miguel Ángel Campos, ¿sí? Ellos mantienen un seminario y también a veces presentan en otros eventos. Si les interesa más material, pues lo pueden ubicar a través del ISUE, ¿no? Y que es donde él se ubica. Y bueno, pues en biología, por ahí de los finales de los 90 estuvo involucrada Rosaura Ruiz, como líder de ahí de su laboratorio de enseñanza e historia de la biología, etcétera. Pero bueno, ya después ella se ha movido a diferentes lugares, pero sí sembró esa semillita con gente que sigue participando con el doctor Campos. No sé, ¿alguna otra inquietud más que tuvieran? ¿No? ¿Eder tampoco? Sí, yo sí. Eder tiene un comentario o algo.
Este tipo de... bueno, se podría enfocar una metodología para que el aprendizaje... Sé que cada persona aprende de diferentes maneras, ¿no? Pero para hacer más efectivo, por ejemplo, un curso de capacitación en el que sea importante en alguna empresa que los empleados o colaboradores hagan suyo de una manera más rápida el conocimiento, se puede aplicar este tipo de metodología, o más bien cómo se aplicaría esto para que sus conceptos los solidifiquen o los adquieran sólidamente. Pues una primera aproximación pues se ha estado haciendo a través del trabajo de PISA, que es que los materiales de aprendizaje, como son en libros de texto, notas de clase, programas, planes de estudio, todo eso, se analice desde esta perspectiva de formar un conocimiento integrado y sobre todo con posibilidades de aplicarse, ¿no? Pues cada vez que hablamos de modelación, pues sí, modelamos y todo, pero ¿para qué? Acá en ingeniería lo que nos preocupa es resolver problemas, ¿no? Entonces, para esos problemas nosotros tenemos que tener un grupo entrenado, digamos en una empresa, entrenado a resolver cosas específicas, ¿no? Sí es viable si uno tiene en mente que el desarrollo del material tiene que ser de tal naturaleza que permita la riqueza de inferencias lógicas, ¿no? ¿Sí? Tiene que estar bien estructurado. Tanto el discurso, tanto la respuesta, tanto la exposición del ponente, el instructor, como los materiales que se les proporcionan, ¿no? Con todo eso, digamos, son ofertas, son exposiciones al conocimiento, en la medida que estén mejor organizadas desde el punto de vista lógico, conceptual, científico o tecnológico, pues ese es el tipo de aprendizaje al que se les expone a la gente, pero no por eso lo va a adquirir tal cual. Va a depender mucho de sus esfuerzos intelectuales para cambiar esquemas conceptuales, prejuicios, que le llamamos, ¿no? Conocimiento previo, por nuevos, ¿no? Y eso toma su tiempo, ¿no? Obviamente, toma su tiempo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Yo me acerqué al DC, lo puedo repetir en parte, miren, que toma su tiempo en que algún aprendiz, ya sea en condiciones de un curso de instrucción, de actualización, de capacitación, toma su tiempo a que por el esfuerzo de reflexión intelectual cambie sus prejuicios, sus esquemas previos por otros nuevos, aunque tenga la mejor voluntad el ponente, el instructor, el material, todo mundo, ¿no? Eso le toma tiempo al ser humano, ¿no? Pues tan solo vean, ¿no? El progreso de la humanidad contenido en enciclopedias, en tesis doctorales, artículos de investigación, pues ha tomado bastante tiempo, ¿no? A un individuo pues, le toma también bastante tiempo entender las cosas, ¿no? Y sobre todo, cuando se trata en ingeniería de resolver problemas, no es tan inmediata la aplicación de una herramienta que tienen para analizar, para pensar, no es tan rápido como para aplicar en la cotidianidad, ¿no? Requiere un esfuerzo de reflexión, de trabajo multidisciplinario y también entre pares, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que un individuo aprenda o los que están interesados en aprender hay que entrenarse para poder asimilar más fácil los conocimientos que se presentan como nuevos. Sí, todo el tiempo estamos entrenándonos, ¿no? Mejoramos nuestras estrategias de aprendizaje, las cambiamos por otras más eficientes poco a poco. Pero si un individuo nunca se ha topado con lo que ya sabe, no puede aprender, si no se topa con esa dificultad, pues no mueve nada, ¿no? Acuérdense del esfuerzo, del menor esfuerzo, ¿no? Entonces, los materiales de aprendizaje tienen que moverle el tapete, como se dice, ¿no? Demandar del aprendiz entender, razonar, pensar, para que eso se vaya incorporando a su estructura cognitiva. ¿Sí? Okay. Bueno, esa es la base, ¿no? De la paradigma constructivista, ¿no? Sí. ¿Sí quieren compartir algo más? ¿No? Bueno, pues los invito a revisar ambas presentaciones que ya tienen, la de la semana pasada y esta. Y bueno, con gusto, pues aquí está mi correo electrónico en la primera página de la presentación, el correo institucional de la UNAM y el de Gmail.
Y los pongo los dos porque luego a veces el de la UNAM le pasa algo, ¿no? Llegan los correos en fechas posteriores, pero me lo colocan en el buzón, donde debería que yo ya había revisado todos los anteriores, ¿no? Entonces a veces se me dificulta localizar los correos y por eso prefiero que se mande copia a Valderas de Gmail. Pues muchas gracias.